varias urbanizaciones que construyó antes de convertirse en alcalde. Los conjuntos residenciales pueden venirse al suelo en cualquier momento, como ha ocurrido con muchas viviendas del sector. Informe especial. Parece que fuera como que hubiera habido una erupción de un volcán. Parece que por aquí hubiera pasado un terremoto. ¿Un volcán? ¿Un terremoto? Es Campo Alegre, un exclusivo sector en las laderas del noroccidente de Barranquilla. En los últimos 2 años, cerca de 200 casas han caído como cartas de naipe en este sector. ¿Por qué? El ingeniero Rodrigo Gras cree tener la respuesta. Yo opino que no se hicieron los estudios profundos que debían hacerse para este tipo de suelo en su momento. Y como no se hicieron estudios profundos y el distrito de Barranquilla de la época ignoró un concepto de ingiominas y cambió el uso del suelo, varios constructores urbanizaron. Geólogos e ingenieros coinciden en afirmar que uno de los componentes de este suelo es la sal y que ésta, cuando entra en contacto con el agua, se disuelve, provocando inestabilidad y posteriores deslizamientos. Es lo que algunos llaman en el mundo de la ingeniería el suelo o el efecto Alcacelser. Un suelo movedizo donde hoy viven cerca de 5.000 personas en 7 urbanizaciones. Alejandro Char, ¿qué tiene que ver el alcalde más popular de Colombia con esta protesta? Resulta que Alejandro Char nos ha engañado porque nos hizo una construcción en un terreno que no se debía construir. Antes de ser alcalde, Alejandro Char, a través de su compañía, construyó 4 conjuntos residenciales en este sector. En ellos viven hoy cerca de 3.000 personas. Hace pocos días, la vía principal de este sector colapsó por un deslizamiento de tierra que levantó el pavimento y dejó la tubería de aguas negras a ras de tierra, justo a la entrada de uno de los conjuntos que construyó Char. La amenaza de las 11 laderas que tenemos, que en un momento a otro se nos vienen encima y nos van a tapar. Yo vivía en otra casa y por tener mejor bienestar, dejé mi casa, la vendí para reubicarme aquí, para tener un mejor porvenir para mis hijos. No quiere cumplir. Ella es Marta Sanz. Vive en uno de los conjuntos construidos por la firma del alcalde Char. Desesperada, interpuso una tutela que la Corte Constitucional falló a su favor en mayo de 2008. La Sala Novena manifestó o estableció que mis derechos fundamentales a la vivienda digna, a la vida digna y a la tranquilidad habían sido vulnerados por la constructora Alejandro Char y el distrito de Barranquilla. Pero la Corte fue más allá y ordenó a la alcaldía contratar un estudio para determinar el estado real de los apartamentos donde vive Marta y cerca de 500 personas más. Si el dictamen concluyere que la edificación no garantiza la seguridad de sus ocupantes en el tiempo, la alcaldía y la constructora deberán cubrir los costos por partes iguales y adelantar las gestiones necesarias para lograr la inmediata reubicación de la señora Marta Luz Sanz Borja, su familia y los demás residentes del conjunto residencial Altos del Campo. El pasado 30 de septiembre, 2 años y 5 meses después de la orden de la Corte, el estudio concluyó que el conjunto está localizado sobre un deslizamiento activo. Se trata de un movimiento lento que se acentúa en la época invernal, pero que se considera suficiente para que no se pueda garantizar la estabilidad del terreno y de las edificaciones del conjunto. Para mí concluye que hay que hacer la reubicación de la gente. Lo que están diciendo los estudios es que todo esto va a desaparecer. Así digan los constructores que no es cierto que no está pasando nada. Usted tiene aquí una muestra fehaciente de lo que está pasando en Campo Alegre. Las conclusiones del estudio están hoy en manos de un juez que tendrá que definir cuándo y de qué manera se van a reubicar las 160 familias de Altos del Campo. Pero el tiempo apremia, el invierno arrecia y la montaña cada vez más se acerca a los conjuntos que construyó el alcalde Char. Lo paradójico es que hoy la alcaldía de Barranquilla, en manos de Alejandro Char, pagan los arriendos de las familias que han decidido salir de la zona, incluso de algunas de las urbanizaciones que él construyó. Noticias Caracol habló con el mandatario local. El Estado permitió que en esas urbanizaciones, que se urbanizaran en suelos que no eran permitidos. Entonces es evidente que hay un problema. Es uno de los constructores es usted. De acuerdo, y hay muchos constructores en la ciudad que caímos en la trampa. ¿Qué trampa de quién, alcalde? Ahí había un suelo permitido para construir. Era un suelo permitido para construir. El gobierno... Los estudios no decían que ahí no se podía construir. El gobierno permitió una urbanización. ¿De plano local?
Claro, por supuesto, sí, ahí se permitió construir y construimos, de buena fe muchos de nosotros. Hoy estamos pagando. ¿El doctor Alejandro Char le va a responder a estas personas? Tiene que hablar con ellos. Yo soy alcalde de Barranquilla en este momento. Pero pertenece a su familia, está su señora, está... Hay un gerente y un representante legal. Yo tengo que hablar hoy por todos los barranquilleros. Se le está pagando de todas maneras un arriendo a algunas de las personas que viven en ese sector. Todos los que están en riesgo. ¿Por qué la administración y no la constructora? Bueno, ese es un tema que el gobierno hace la tarea, la constructora tendrá que hacer la suya en su momento. Esperemos que la justicia... Hay una tutela de una corte que no se cumple. Por eso el Estado hoy le ha dicho a todos los que están ahí, que el Estado protege a la gente. El Estado protege a la gente, mientras el litigio entre el privado y la gente se pueda dirimir en las altas cortes.